Las aguas de la religión están bajando y dejan tras de sí ciénagas y lagunas. Las naciones se enfrentan nuevamente en vivas hostilidades, ansiando desgarrarse. Las ciencias cultivadas sin medida y con la despreocupación más ciega disgregan y disuelven todo lo que fue objeto de una firme creencia. Una marea de negocios barre con magnífico desdén las clases cultivadas y los estados civilizados. Nunca antes hubo un siglo más secular, más pobre en amor y bondad. Los medios intelectuales ya no son faros o refugios en medio de este torbellino de ambiciones concretas. Día a día se vuelven también ellos más inestables, más vacuos de pensamiento y de amor. Todo está al servicio de la barbarie, que avanza. Todo, hasta el arte y la ciencia de este tiempo. En el video pasado vimos a Mirceliade, lo sagrado y lo profano, para entender a la persona religiosa. Y nos habíamos quedado que la extinción de la persona la extinción de la persona religiosa daba pie a la aparición del hombre moderno. Conforme iba desapareciendo el mundo religioso, va apareciendo la modernidad. Y vamos a entender a este nuevo ser humano haciendo uso de Ortega y Gasset con su obra La rebelión de las masas. No vamos a analizar la totalidad de la obra, nos vamos a concentrar en un punto muy específico, que es el papel de la ciencia, tanto en la modernidad como en la degradación, decadencia, como ustedes quieran llamarle, de Occidente, y algunos lo extienden hasta la humanidad. Lo que les acabo de leer en el inicio de este video es un fragmento de las consideraciones intempestivas de Nietzsche. Con eso comienza Michel Onfray, su libro Decadencia, Vida y Muerte de Occidente. Y al decir que Occidente está en decadencia, en degeneración, pues ya es un tropo muy escuchado. Con la lectura de este fragmento, pues creo que podemos identificar varias cosas que suceden. Por ejemplo, las naciones se enfrentan nuevamente en vivas hostilidades. Creo que es obvio: Israel, Rusia, Ucrania, Corea. Las ciencias cultivadas sin medida. Podemos pensar en la inteligencia artificial, en la contaminación. Y sobre todo esto de los negocios que barre con magnífico desdén las clases cultivadas. ¿Cuándo empezó este pensamiento de la decadencia de Occidente? Empezó en los años 20 del siglo pasado, o sea, hace exactamente 100 años. Podemos pensar que el primero en escribir sobre esto pues fue Oswald Spencer. Vendrían otros inmediatamente después. ¿Y por qué en los años 20? Pues porque el trauma de la Primera Guerra Mundial así lo sentenció, así se vivió en Europa, con menor medida en Estados Unidos, pero esa sensación de devastación, la pandemia también de gripe española de ese año, eh, trajo ese sentimiento, y parte de esa preocupación y de querer recobrar la energía occidental fue lo que trajo también las causas de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y si después de la Primera Guerra Mundial Europa se sintió devastada y defraudada por la ciencia, que eso es a lo que vamos, pues después de la Segunda Guerra Mundial, peor. Porque con la ciencia de la ilustración, que se suponía que iba a servir a la humanidad
para crear un mundo mejor y más cómodo para el ser humano, pues en la Segunda Guerra Mundial sirvió para la construcción de las bombas atómicas y para el holocausto judío en la Alemania nazi. Para eso sirvió la ciencia, y de ahí viene la frase de los sueños de la razón producen monstruos, algo así va. Entonces, poco tiempo después de que Oswald Spencer escribe su libro sobre la decadencia y degeneración de Occidente, Ortega y Gasset escribe el suyo, llamado La rebelión de las masas, que en parte es contestación a Oswald Spencer. Él no está tan de acuerdo con la posición de Oswald Spencer de que tal cual es una decadencia, una muerte, como si fuera un gráfico, una curva, como no sé si ubican las curvas de crecimiento bacteriano, de que empieza el cultivo bacteriano, crece exponencialmente, se estanca su reproducción conforme se va agotando el alimento hasta que al final muere, ¿no? Y muchos quisieron extrapolar esta gráfica a distintos comportamientos. Puede ser también el comportamiento de un ser humano. Nace el ser humano, crece en su infancia y adolescencia, permanece en una misma complexión en su adultez y empieza a decaer hasta su muerte. Entonces, lo que quiso hacer Oswald Spencer y otros historiadores fue el plantear que este mismo proceso lo seguían las civilizaciones. Aparecen las civilizaciones, crecen de manera exponencial, se estancan y empiezan a morir, ¿no? Oswald Spencer en su libro, que creo que analiza la civilización maya, la romana, como 5 civilizaciones analiza. Entonces, Ortega y Gasset le viene a responder y le responde con una propuesta de que todos los síntomas que Oswald Spencer ve como una degeneración y decadencia de la civilización occidental, la cual es la civilización judio-cristiana, más bien se debe a una rebelión de las masas, ¿no? Antes de leer esto, quisiera leerles un poquito más de Onfray, de qué habla sobre las profecías en la historia. Porque una idea que muchos tienen de la historia es que no permite el predecir el futuro de una civilización. La verdad es que podemos decir que sí, ¿no? Y, a ver, ¿qué dice aquí? Dice Michel Onfray. Lo que quiere Hegel, la historia, no lo quiere a priori, pero el filósofo se hace querer a posteriori. La historia, aunque se la adorne con mayúscula, no obedece a ningún orden que no sea el del historiador. Esto iría en esta idea de que la civilización, la historia y el destino de la civilización no se puede profetizar, pero la verdad es que sí podemos identificar ciertos síntomas, ¿no? Aquí Onfray empieza su análisis con las ruinas, la destrucción física de la arquitectura. Eso es lo que fue la Segunda Guerra Mundial, fue una destrucción total de construcciones. Aquí me gusta mucho este análisis de que Hitler en Mi lucha, creo que lo tengo por aquí, decía que él quería ser arquitecto, y Onfray dice: Hitler, que en su juventud quiso ser arquitecto y a quien debemos las mayores destrucciones arquitectónicas del mundo. O sea, Hitler quería ser arquitecto y terminó destruyendo toda la arquitectura de Europa. Y aunque no se vea tan intencionada de que, bueno, el objetivo de destruir la arquitectura no es destruir la civilización, después sí aparece ese pensamiento. O ustedes díganme si no han escuchado estos movimientos en los que se plantea la destrucción de alguna construcción, de alguna estatua, como un ejercicio simbólico, ¿no? Como les digo, el objetivo de este video es ver el papel de los científicos en esta decadencia, en esta rebelión de las masas. Pero para eso primero vamos a ver cómo se origina esta modernidad, esta decadencia.
Y algo en lo que coinciden mucho es que esta decadencia viene por el abandono religioso. O sea, las religiones vienen a ser la base por la cual se construye una civilización. Quita la religión, la civilización empieza a caer, ¿no? Y, bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice Ortega y Gasset. Eh, ah, aquí de nuevo hago énfasis a que la civilización occidental básicamente es la civilización cristiana para hacer un hilo conductor. Nada sale de la nada. La historia lo que hace es articular los sucesos y ver de dónde sale qué cosa. Entonces, del judaísmo sale el cristianismo, del cristianismo va a nacer el liberalismo y el liberalismo va a tener sus tres hijitos, los cuales son el capitalismo, el comunismo y el nazismo. Cada uno de estos pasos se puede ver como una rebelión contra su padre. El judaísmo es padre del cristianismo y el cristianismo se rebela contra su padre, se rebela contra el judaísmo. De la misma manera, el liberalismo sale de la reforma protestante, la cual es una negación del catolicismo. Y lo que nos escribe aquí Ortega y Gasset es que los tres hijos del liberalismo, capitalismo, comunismo, nazismo, se van a rebelar contra su padre, el liberalismo. Dice, con extraña facilidad, todo el mundo se ha puesto de acuerdo para combatir y denostar al viejo liberalismo. La cosa es sospechosa, porque las gentes no suelen ponerse de acuerdo si no es en cosas un poco bellacas, un poco tontas. Podemos ver esta sucesión de etapas, aparte de una rebelión, como algo diluido. O sea, el cristianismo se puede ver también como una dilución del judaísmo, lo aminora. A su vez, el liberalismo, ¿qué hace con el catolicismo? Limpia cosas, queda menos esencia, es más poco lo que queda. Y ya del liberalismo, capitalismo, comunismo y nazismo, pues los podemos ver como reverendos monstruos, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos dice aquí? Bueno, a ver. Ortega y Gasset nos dice, Ortega y Gasset plantea que esta decadencia es una rebelión de las masas. ¿Qué es la rebelión de las masas? La revolución, ¿no? Dice, como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad. Esto nos hace pensar en los populismos, ¿no? Y, miren, eso está interesante. Ya el nombre es inquietante. Que un tiempo se llame a sí mismo moderno, es decir, último, definitivo, frente al cual todos los demás son puros pretéritos. Recuerden lo que les platiqué de la gráfica. Una civilización aparece, crece, se estanca y muere. ¿Por qué una civilización crece? Porque quiere llegar a un punto. Entonces, la civilización que crece construye el futuro, pero pensando en el pasado, creyendo que hay cosas por hacer. Y si tú a tu misma época le llamas moderna, definitiva, solito te estás condicionando para ya no crear más. Entonces, que una civilización se llame a sí misma moderna, se está ubicando a sí misma en la posición de muerte, de desaparición de su civilización. Hay una decadencia de la cultura europea. Hay más bien una decadencia de las organizaciones nacionales. Esto se lo planteaba ya en los años 20.
ver, ¿qué más? Ahí puse aquí. Miren los comportamientos que ubicaba el autor en esos años, ¿no? Conviene recordar que en todo tiempo, cuando la masa, por uno u otro motivo, ha actuado en la vida pública, lo ha hecho de forma acción directa. Fue, pues, siempre el modo de operar natural de las masas. Y corrobora enérgicamente la tesis de este ensayo el hecho patente de que ahora, cuando la intervención directora de las masas en la vida pública ha pasado de casual a infrecuente a ser lo normal, aparezca la acción directa. Toda la convivencia humana va decayendo bajo este nuevo régimen en que se suprimen las instancias indirectas. O sea, una civilización se constituía principalmente de articular formas de comportamiento indirectas. ¿Por qué indirectas? Porque si algo es indirecto, modera. Ya no actúo de manera agresiva sobre el objeto, sobre la persona a la que me dirijo, sino que hay algo intermediario. Y la modernidad se caracteriza por la acción directa. Con mi propia voluntad, porque me da la gana, tomo lo que creo que me merezco. ¿Qué causa, qué consecuencias tiene esto? Miren, la literatura como acción directa se constituye en el insulto. Las relaciones sexuales se reducen a trámites. A ver, ¿qué más puse aquí? Nos habla del fascismo. En estos años apenas va apareciendo. El fascista se movilizará contra la libertad política, precisamente porque sabe que esta no faltará nunca a la postre. Esta es otra característica, que no nos damos cuenta de que damos por hecho que van a seguir existiendo cosas que se construyeron en nuestra civilización. Los valores, el amor, la libertad, bla, 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 no aparecieron de la nada. Fueron construidas a lo largo de la historia de la civilización. El pensar que todas estas cosas existen y siempre van a estar existiendo trae las consecuencias que nos dice Ortega y Gasset, porque no son tal. Son construcciones que la humanidad nos costó y nos tienen que seguir costando el cuidar, ¿no? Y aquí dice como el fascismo da por hecho a la libertad, como si fuera algo natural, y lo que hace es atacarla, ¿no? Si alguien se obstina en afirmar que cree 2 más 2 igual a 5 y no hay motivo para suponerlo demente, debemos asegurar que no lo cree, por mucho que grite y aunque se deje matar por sostenerlo. ¿Qué nos lleva a dar por hecho las cosas y a la acción directa? A creer que tenemos el derecho a decir babosadas, peor aún, imponerle babosadas a otros, ¿no? ¿En qué se materializa esto? En exigir al Estado. El gran monstruo de la modernidad es el Estado. ¿Y por qué es un monstruo el Estado? Porque la humanidad, la civilización occidental en este caso, así lo ha querido. Ha sustituido, no sé si lo digan estos libros, luego buscaré, luego recordaré de dónde saqué esto, pero la modernidad ha sustituido la divinidad por el Estado. Entonces todo lo que se le pedía a Dios ahora se le exige, aquí está la palabra, exigir al Estado. Exigirle algo al Estado es darle el poder al Estado para que lo haga. Pues cada vez que le exigen algo al Estado, lo único que hacen es hacer el Estado más poderoso. Dice Ortega y Gasset, la masa dice, el Estado soy yo, lo cual es un perfecto error. El Estado es la masa solo en el sentido en que puede decirse de dos hombres que son idénticos porque ninguno de los dos se llama Juan. Y realmente, ¿quién es el Estado? Los extranjeros se hacen dueños del Estado
y los restos de la sociedad del pueblo inicial. Esta podemos verlo como una consecuencia directa del capitalismo, ¿sí? Pero ya quiero llegar a la parte de la ciencia. Nada más que, ¿dónde la puse? Ya encontré la parte que quería. Como mencioné hace rato, es la ciencia la que se considera la gran decepción en muchas de esas obras. Porque lo que prometía a darnos confort a la humanidad es lo que nos terminó volviendo esclavos. Tanto en las tres modalidades, nazismo, comunismo, capitalismo, ¿no? Donde se han creado armas horribles, donde, digamos, sí, la vida se ha hecho más cómoda en algunos aspectos, pero también insuficiente. Y no solo insuficiente, sino que luego esas mismas comodidades las creemos esenciales. Y ese creer esenciales, pues trae un sentimiento de insatisfacción. En el momento en el que pues ya no alcanza para muchas cosas, todo se vuelve más caro. Y en cuanto a la ciencia, pues también va a crear una nueva clase sacerdotal en la modernidad, la cual son los científicos. En otro video analizaremos los diversos tipos de ciencia, no me refiero a ramas, sino a etapas con esta obra, que serían la ciencia normal, la ciencia revolucionaria. Hay diversos momentos, ¿no? Para los comportamientos de esta clase de científicos. La cosa es que la figura del científico como genio realmente es muy rara. Casi no se sucede. Y en este libro, Henry Bergson nos cuenta que el científico genio realmente viene siendo un místico, que sus grandes aportes, ideas, casi es una constante que se siente como revelación. Newton era profundamente religioso y cuenta como Sócrates, que padre de la filosofía y de la razón y de la discusión, realmente el inicio de su misión filosófica viene por una revelación en el templo de Delfos. Entonces, aunque su actitud era racional, sus motivos y su desencadenante era místico, era religioso. ¿Y cómo es el resto de científicos? Los que llamaríamos científicos normales. La palabra normal, porque es la que atribuye Thomas Kuhn en este libro a esa etapa que se llama ciencia normal, una ciencia de oficio. ¿Qué nos dice Ortega y Gasset de este tipo de personas? El caso es que recluido en la estrechez de su campo visual, consigue en efecto descubrir hechos y hacer avanzar su ciencia. O sea, que el científico no sea un genio como Newton, como Darwin, eso no hace que su ciencia no avance. Avanza y hace aportaciones dentro de su propia ciencia, pero es una progresión lenta, es sumamente mecánica. Hace avanzar su ciencia que él apenas conoce, y con ella la enciclopedia del pensamiento humano que concienzudamente desconoce. O sea, un científico es un engrane, un científico normal es un engrane dentro de esta producción científica, pero él realmente no alcanza a vislumbrar qué está haciendo. ¿Cómo ha sido y es posible cosa semejante? Porque conviene recalcar las extravagancias de este hecho innegable. La ciencia experimental ha progresado, en buena medida, parte merced al trabajo de hombres fabulosamente mediocres, y aún menos que mediocres, yo agregaría estúpidos,
Es decir, que la ciencia moderna, raíz y símbolo de la civilización actual, da acogida dentro de sí al hombre intelectualmente medio y le permite operar con buen éxito. Una buena parte de las cosas que hay que hacer en física o en biología, en faena mecánica, de pensamiento que puede ser ejecutada por cualquiera, o poco menos. Para los efectos de innumerables investigaciones, es posible dividir la ciencia en pequeños segmentos, encerrarse en uno y desatenderse de lo demás. La firmeza y exactitud de los métodos permiten esta transitoria y práctica desarticulación del saber. Y de ahí porque son ignorantes, no por alguna carencia, sino porque el propio oficio les hace ser así, les exige comportarse así. Se trabaja con uno de esos métodos como con una máquina, y ni siquiera es forzoso para obtener abundantes resultados. Poseer ideas rigurosas sobre el sentido y fundamento de ellos. Así, la mayor parte de los científicos empujan el progreso general de la ciencia encerrados en la celdilla de su laboratorio, como la abeja en la de su panal o como el pachón de su hacedor en su cajón. Y el motor de esto, obviamente, es económico. Nos dice aquí Henry Bergson de esto. Lo concedo, pero lo que la máquina ha hecho en este aspecto por aligerar la carga del hombre y lo que por su parte ha hecho la ciencia para aumentar el rendimiento de la tierra es comparativamente poco. Ha seguido la moda sin reparo, fabricando sin otro pensamiento que vender. Eso es la ciencia normal, el vender realmente. En este, como en otros aspectos, sería de desear un pensamiento central, organizador. En otro video analizaremos bien lo que nos cuenta Henry Bergson y lo que nos dice Thomas Kuhn sobre las etapas de la ciencia, los tipos de ciencia. Pero para el objetivo de este video, los científicos, buena parte de lo que nosotros creemos que es científico, es síntoma de la muerte de una civilización.